El gobierno anunció el plan paso a paso laboral. El protocolo contempla 7 etapas para el retorno seguro de los trabajadores a sus empleos. Para conocer más sobre esta estrategia, cómo será la implementación, estamos en contacto con Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias a ti por el contacto. A ver, en primer lugar quería preguntarle cuán amplio ha sido el trabajo con las distintas representaciones de los distintos entes, ¿verdad?, del mercado laboral. ¿Esto se ha consensuado, se ha trabajado con todos los actores, con los gremios, con las federaciones, sindicatos, empresas? ¿Está bien asumido por todo el espectro laboral? Sí, Gonzalo. Bueno, nosotros este es un trabajo que venimos realizando ya hace varias semanas. Y como tú muy bien señalas, no solo un trabajo a nivel de gobierno, donde el Ministerio del Trabajo nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Transporte, sino que con los actores del mundo del trabajo, que son quienes en definitiva van a tener que poner esto en la práctica. Hemos tenido ya varias reuniones con los distintos actores, por ejemplo, con las 4 centrales sindicales, tanto la ministra Saldívar como en mi caso nos hemos reunido con las 4 centrales sindicales, en algunos casos incluso más de alguna reunión. Nos reunimos también con los representantes de los empleadores, tanto la CPC, la CONAPYME, los representantes de la ASECH y otros gremios más, porque evidentemente queremos conocer cómo están viendo ellos el retorno a estas actividades y por eso que esta hoja de ruta busca ser lo más amplia posible, ¿cierto? Y buscar, Gonzalo, conciliar lo que es la necesaria reactivación de determinadas actividades, por lo pronto las laborales, pero poniendo siempre el foco en la protección de la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores. Fernando, ¿cuál es el protocolo común, obligatorio, fiscalizable, exigible, el común para todas las empresas que debe cumplir? ¿Cuál es el piso, el desde para este paso a paso del retorno? Efectivamente, Gonzalo, en el día de ayer dimos a conocer 2 documentos, que ambos están en nuestra página web www.pasoapasolaboral.cl. Uno es un protocolo de actuación en los lugares de trabajo, que es un protocolo que se hizo en conjunto, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, y establece de manera clara cuáles son los mínimos que deben cumplirse en el puesto de trabajo al ir retornando a las actividades. Y además ayer lanzamos una guía de recomendaciones, que no es un protocolo, sino que es más bien una hoja de ruta, que son estas 7 etapas que tú planteas, que lo que tiene por objeto, lo que tiene por foco es servir de guía, ¿cierto? Servir de directriz tanto a los trabajadores como a los empleadores para que a medida que se van incorporando al trabajo nuevamente, vayan adoptando estas medidas de resguardo para su vida, seguridad y salud. Ahora, le pregunto por cuáles son comunes y obligatorios. Yo como trabajador, al enfrentar el retorno a mis actividades laborales, ¿cuáles de estas medidas yo puedo exigir? Y también cómo han percibido ustedes un momento real que se está viviendo en el mercado laboral, que es un hecho. Tenemos a 1/3 de la potencial masa trabajadora de 9 millones que está desempleada, que está fuera de sus funciones. Por lo tanto, no es una situación normal. Tal vez se está percibiendo un mayor temor a perder la pega, a lo mejor hay muchas aprensiones para poder corregir algunas medidas que a lo mejor no me parecen o que a lo mejor encuentro excesivas o tal vez muy débiles. ¿Cómo se trabaja también en el contexto en que se plantea este retorno? Absolutamente, Gonzalo. Hoy día tenemos un mercado laboral absolutamente decaído. Tenemos 1.800.000 puestos de trabajo que se han perdido el último año. Si tú le sumas además los 700.000 trabajadores suspendidos y si le sumas además la cantidad de personas que hoy día no está buscando trabajo, hemos tenido una baja importante de la fuerza laboral, tenemos alrededor de 3 millones de personas que hoy día están o sin trabajo o con sus trabajos suspendidos o con riesgo de, obviamente, perder esos trabajos. Y por lo tanto resulta muy importante que hagamos medidas. Este protocolo paso a paso laboral va en la línea, ¿cierto?, de este regreso paulatino, progresivo a las actividades laborales. Y por eso resulta tan importante no solo conversar estos temas, sino que también su implementación. Uno de los ejes fundamentales, Gonzalo, de este protocolo, de esta guía, ¿cierto?, de regreso, es que ponemos de parte de los propios actores del mundo del trabajo, empleadores y trabajadores, que sean los protagonistas en la toma de decisiones. El Estado, el gobierno va a dar el marco, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas, como tú muy bien señalabas, medidas básicas? Distanciamiento social al interior de la empresa, demarcación de espacios, medidas de higiene y seguridad, el rol de los comités paritarios, el rol de los expertos de prevención de riesgo. Nosotros damos el marco, pero son las partes las que van a tener que, producto de ese diálogo,
que no es un diálogo uno a uno, no es que el empleador tenga que conversarlo con cada uno de los trabajadores, lo cual evidentemente puede ser objeto de que algunos señalen que ese trabajador no está en condiciones de negociar con su empleador. Este es un diálogo que se va a dar con las organizaciones que al interior de la empresa existen y tienen representativa. Los comités paritarios de higiene y seguridad, que está conformado por 3 representantes de los trabajadores, 3 representantes de los empleadores, con los sindicatos, con los expertos en prevención de riesgo y también con las mutualidades, que son quienes son los organismos técnicos que manejan la información en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, esto es un camino progresivo que hay que ir cumpliendo. Si la empresa no está cumpliendo con esas medidas de higiene, de seguridad, ¿dónde puedo yo denunciar? ¿Cuál es el canal para poder hacer esa denuncia? Si no hay cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el trabajador tiene 2 vías para denunciarlo. Puede denunciarlo o ante la Seremi de Salud, que va a estar fiscalizando, o ante la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo, esta denuncia se puede hacer de manera online. Ya la semana pasada, que fue la primera semana en que varias comunas, ¿cierto?, de la región metropolitana pasamos de etapa de cuarentena a etapa de transición. Y aquí es importante no centralizar estas discusiones, porque si bien en la región metropolitana tenemos 7 comunas que están en etapa de transición, tenemos muchas más comunas, por ejemplo, a lo largo del país, que ya están en la etapa 3, en la etapa de preparación. Y tenemos algunas regiones, como la región de la Araucanía, la región de Aysén y la región de Los Ríos, que ya están en la etapa 4, en la etapa de apertura inicial. Por lo tanto, es bueno no centralizar, ¿cierto?, la información. Pero se puede denunciar a la Dirección del Trabajo. La semana pasada la Dirección del Trabajo recibió 8 denuncias de trabajadores que denunciaron, que reclamaron que no obstante vivir en comunas de cuarentena, sus empleadores lo estaban haciendo ir a comunas que no estaban en cuarentena a trabajar, y eso evidentemente no se puede, salvo que se trate de empresas de servicios esenciales. Y Gonzalo, desde marzo que comenzó esta pandemia hasta esta fecha, la Dirección del Trabajo ya ha hecho prácticamente 22.000 fiscalizaciones a lo largo de todo Chile. Así que cualquier trabajador que sienta que el empleador no está tomando las medidas de resguardo, lo que corresponde es que lo denuncie. ¿Y qué sanciones existen en caso de incumplimiento, subsecretario? Hay sanciones que son desde sanciones monetarias, por ejemplo, multas, que pueden ser multas desde las 5, las 10 hasta las 60 unidades tributarias mensuales. Hasta las 60. Por trabajador, hasta 60 por trabajador, pero también hay otra sanción que es bastante grave y que la Dirección del Trabajo ya la ha aplicado, que es incluso la clausura de la faena, la suspensión de las obras mientras no se corrija esta situación, obviamente, de infracción. Y eso, evidentemente, también es una sanción importante porque evita que ese empleador pueda seguir operando. Subsecretario, solo tenemos 7 comunas en la etapa de transición. Vamos a ver si el miércoles esto aumenta, porque ahí había una evaluación en torno a Providencia y Santiago y tal vez otras que podrían también avanzar en este paso de la transición por los buenos números que, según el Ministerio de Salud, se han ido consolidando. ¿Cuán problemático ha sido los casos de trabajadores que están en una comuna de cuarentena, viven en una comuna de cuarentena y su empleo está en una comuna de transición? ¿Ha habido conflicto? ¿Ha habido presión de empleadores para que esos trabajadores vayan a trabajar igual? No, en términos generales yo te diría que no, Gonzalo. Tenemos, como te decía recién, solo 8 denuncias durante la semana pasada. 8 denuncias, ojo, a lo largo de todo Chile, de las cuales estas 8 denuncias se concentran en 4 regiones. Hay 2 o 3 denuncias en la región metropolitana, hay una denuncia en la región de O'Higgins, una denuncia en la región de Coquimbo, y la cuarta denuncia, no recuerdo específicamente en qué región era, pero en general no ha sido un problema. ¿Por qué? Porque se ha explicado y los empleadores tienen que entender, y en esto no es voluntarismo, ¿cierto? Los empleadores tienen que entender que si bien están en una comuna que salió de cuarentena y por lo tanto puede funcionar, porque en una etapa de transición todas las actividades comerciales listas pueden funcionar, por ciertos resguardos, pero pueden funcionar, hay una prohibición, que es que los trabajadores viven en una comuna con cuarentena, ese empleador no puede obligarlos a que vayan a trabajar. No puede no solo obligarlos, sino que tampoco los puede aceptar voluntariamente, ¿cierto? Si algún trabajador quisiera seguir trabajando. Y por lo tanto, no hemos tenido más denuncias que estas 8 que te comento, y es parte también de la labor de autocuidado. En esto es clave no solo las normas que dicta la autoridad, que cada uno de nosotros entienda que no cumplir con estas normas no solo nos ponemos en riesgo nosotros mismos, sino que ponemos en riesgo a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a todos quienes nos rodean. Subsecretario, una cosa es el paraguas de una empresa, de una organización, con comité paritario, con sindicatos, ¿verdad?, más de mayor envergadura, pero ¿qué pasa con los empleados subcontratados? ¿Ellos cómo quedan protegidos? ¿Cómo calzan dentro de este plan paso a paso? ¿Ellos también pueden acogerse a este mismo plan? ¿Deben exigirlo de la misma forma? ¿A quién se lo exigen?
Sí, absolutamente, Gonzalo. Aquí la protección y a la vida, seguridad y salud de los trabajadores es para todos. Aquí no tenemos trabajadores de primera y segunda categoría. Y nosotros hemos señalado de manera clara en la hoja de ruta, en este manual de recomendaciones, que es recomendable que los empleadores, por ejemplo, actualicen los registros de contratistas y subcontratistas. Hoy día las empresas tienen que tener un manual para sus empresas contratistas y subcontratistas en el que se establezcan determinados mecanismos y determinadas responsabilidades. Y es importante que eso se haga extensivo. Ahora bien, no nos olvidemos que la protección de la vida y la seguridad de los trabajadores es responsabilidad del empleador. Y nuestra ley es bastante clara cuando señala que el empleador es responsable no solo por la vida y seguridad de los trabajadores propios, es responsable también por la vida y seguridad de los trabajadores externos, es decir, aquellos que le prestan servicios, por ejemplo, a través de un subcontrato. Y por lo tanto ese empleador va a tener que también dar todas estas condiciones de seguridad y salud a ese grupo de trabajadores. ¿Cuál es el estándar que se va a exigir, por ejemplo, a las empresas que se reintegren y que atiendan a público? Porque eso es lo más complicado. O sea, el comercio, por ejemplo, particularmente, tiene un flujo de personas sumamente alto, aunque esté con aforos reducidos. Acá hay patrones que van a tener que ser obligatorios para todas, por ejemplo, toma de temperatura. ¿Cómo participan en la trazabilidad? ¿Es obligatorio, por ejemplo, que lleven un registro? Sí, efectivamente. Hay varias cosas importantes de lo que tú planteas, Gonzalo. Aquí hay este protocolo que hemos dictado, un protocolo común a todas las actividades. Efectivamente, además, el Ministerio de Economía ha estado trabajando en protocolos específicos, ¿cierto? Protocolos para el sector turismo, protocolos para el sector comercio, protocolos para el sector construcción, para el sector agrícola, porque cada sector tiene su propia realidad. En este protocolo general nosotros establecemos ciertos elementos principales. Por ejemplo, el tema de la trazabilidad. Si ingresa un trabajador a la empresa, hay que tomarle la temperatura y evidentemente saber si esa persona tiene algún síntoma o no síntoma de contagio o de haber sido contacto estrecho, y si lo tiene, tiene que dar aviso inmediato. Pero ¿qué pasa cuando hay terceros ajenos a la organización? Sean proveedores externos, sean clientes, sean consumidores que ingresan a la empresa. Nosotros hemos pedido también que se tenga un registro de quienes ingresan, de manera, como tú muy bien planteas, de tener trazabilidad. Si esa persona evidentemente después da una situación de contagio, o con quién se juntó esa persona en la empresa, da una situación de contagio, poder hacer esta trazabilidad para detectar a tiempo, aislar y evidentemente tratar posteriormente la enfermedad. En la medida que tengamos esta capacidad de detectar, aislar y tratar, evidentemente, cualquier rebrote, porque es evidente que rebrotes podemos ir teniendo. Lo importante es irlos controlando. Ya, y eso es obligatorio para todos, o sea, todas las empresas, por muy pequeñas que sean, por ejemplo, un almacén que ha reabierto sus puertas, una zapatería, una peluquería, un comercio pequeño, está consciente y ya está comunicado de que debe llevar una trazabilidad, al menos los datos básicos de cada persona que entra del lugar para tener un registro por si se enferma. Y si se enferma, la obligación de ese comercio o de ese lugar es informar a la Seremi de Salud. A ver, aquí estos son protocolos que ha dictado, Gonzalo, el Ministerio de Salud. Evidentemente que si una persona que fue a comprar se enferma, ese empleador no tiene cómo saber que esa persona se enfermó, ¿cierto? Y por lo tanto, no es responsabilidad. Aquí el empleador va a ser responsable, obviamente, de sus propios trabajadores. Y aquí hay un tema de autocuidado. Si el trabajador tiene síntomas de contagio por COVID, o ese trabajador sabe que alguien de su círculo cercano, por ejemplo, un familiar, tiene COVID, ese trabajador debe dar aviso a su empleador. Y ese empleador, en consecuencia, lo que va a tener que hacer es darle la facilidad a ese trabajador para derivarlo al centro asistencial que corresponda para que ese trabajador se haga el test de PCR. Y además a ese trabajador le van a dar una licencia por 4 días a la espera de ese test PCR. Y por lo tanto, aquí es muy importante, y así lo dice el protocolo, 1, la trazabilidad, es decir, si tenemos contagiados, saber con quién estuvo contacto, y 2, evidentemente también el tratamiento que esa persona tenga posteriormente, ya sea en sus centros de salud común, ¿cierto? Ya sea ISAPRE o FONASA, o si fue una enfermedad, el COVID a causa de un contacto laboral, evidentemente la mutualidad respectiva. Sí, ¿cómo ha funcionado el teletrabajo? ¿Teletrabajo está sometido a todos los aspectos del código del trabajo? ¿Cómo está funcionando aquello? Porque también es difícil de fiscalizar, por ejemplo, en términos de las horas que se trabajan, es una situación nueva. ¿Cómo ha funcionado este sistema? Efectivamente, Gonzalo, el teletrabajo llegó para quedarse. Tenemos una ley de teletrabajo que es permanente, no es una ley que se haya hecho a propósito del COVID. Algunos han dicho esta ley se hizo por el COVID. No, este es un proyecto de ley que se tramitó durante muchos años, cumple con todos los estándares, ha sido por lo demás aplaudido por distintos organismos internacionales
porque cumple con los estándares internacionales y además está siendo copiado hoy día por varias otras legislaciones latinoamericanas. Hoy día, teletrabajar es complejo como es complejo trabajar, ¿cierto? En tiempos de pandemia hoy día tenemos a los niños en la casa, tuvimos una transición muy abrupta desde las empresas a los hogares, tuvimos muy poca capacitación, pero sin duda hoy día el teletrabajo está protegiendo empleo y está permitiendo que las personas hoy día no se expongan, ¿cierto?, al contagio. Y por lo tanto nosotros esperamos que post pandemia el teletrabajo nos muestre su mejor cara. Hoy día el teletrabajo es perfectamente fiscalizable. La ley es bastante clara respecto a los tiempos máximos de conexión. El trabajador puede pactar horario, de manera que va a tener un horario fijo y determinado tal como lo tendría en la empresa, y todo lo que trabaje sobre ese horario va a ser pagado como hora extraordinaria, o puede pactar, como lo hacía antes de la ley, no tener horario, pero en ese caso la ley innovó y le da una garantía que antes no tenía, que es el derecho a la desconexión. Si un trabajador no tiene horario, no obstante aquello, debe tener una desconexión mínima de 12 horas continuas entre una jornada y otra. Esto también, Gonzalo, parte de un cambio cultural, ¿cierto? Tenemos que ir aprendiendo a teletrabajar, tenemos que ir aprendiendo a poner límites, no solo los límites con el empleador, que se pueden denunciar, tenemos que ir aprendiendo también a poner límites familiares, ¿cierto? Que cuando el papá o la mamá están trabajando, que el resto de la familia entienda que está en modalidad de teletrabajo. Y esto es un tema cultural que nos va a tardar seguramente algunos meses en irnos adaptando, pero sin duda que una política pública que va a permitir tener mejores condiciones laborales. Subsecretario, este tema se está trabajando como varios de los que hemos hablado con otros ministerios, como el de Economía, pero me imagino que usted también tiene antecedentes por la envergadura de la cantidad de empleos que generan. La apertura de los centros comerciales, ya se ha abierto 3 acá en la metropolitana, en las comunas en transición. Hablo del Mall Sport, del Mall Plaza Egaña y también del Mall Casa Costanera. Se abrieron ayer. ¿Hay novedades respecto a otros centros comerciales que se vayan a abrir? Digo, por la fiscalización que también ustedes están haciendo en términos de la cantidad de trabajadores que van a poder incorporarse a sus trabajos en estos centros comerciales que son grandes. A ver, sí, efectivamente, Gonzalo, este es un tema que viene trabajando el Ministerio de Economía no hace semanas, sino que hace meses, por los centros comerciales, no solo de la región metropolitana, sino que de todo Chile, estableciendo protocolos de autorregulación para, evidentemente, proteger la vida, seguridad y salud, no solo de los trabajadores, sino que también de los clientes, de los consumidores que van a estos centros comerciales. Varias cosas importantes. En primer lugar, a lo largo del país, me decía el ministro de Economía que tenemos alrededor de 150 centros comerciales. Más de 100 ya están operando hace bastante tiempo, algunos recientemente, otros hace más de algunas semanas. Por lo tanto, hay que primero derribar ese mito de que los centros comerciales han estado cerrados. La gran mayoría de los centros comerciales a lo largo de todo el país han estado funcionando y han funcionado de buena manera, sin contagio y sin una situación compleja a lo largo del país. Primer tema. Segundo, los centros comerciales, así como cualquier otra actividad, es válida que funcione siempre y cuando no exista cuarentena en la comuna en la cual funciona. Hoy día el Ministerio de Salud ha señalado cuáles son las actividades prohibidas. Y las actividades prohibidas son expresamente los cines, los restaurantes, las discotecas, los bares, los pubs, los teatros. Son actividades prohibidas en toda esta etapa 1, etapa 2, etapa 3, y recién en la etapa 4, que es la etapa de apertura inicial, pueden comenzar a operar bajo determinados supuestos. Por lo tanto, el tema de los centros comerciales, evidentemente, Gonzalo, que no pueden pretender los centros comerciales abrir de un día para otro o abrir en igualdad de condiciones como lo habrían hecho sin pandemia. Y por eso que es importante que se van trabajando estos protocolos. El ministro de Economía seguramente en los próximos días va a dar a conocer también algunas directrices respecto de lo que se ha venido haciendo, porque queremos que esta apertura, primero, sea paulatina, segundo, sea siempre poniendo el foco en la protección de la vida, la seguridad y la salud, y evidentemente esto se va a tener que ir dando a medida que se vaya avanzando en la situación sanitaria, mostrando signos favorables. Sí, finalmente, subsecretario, se nos fue el tiempo, no le puedo dejar de preguntar por la postura que ha tomado la Central Unitaria de Trabajadores, bastante crítica respecto a esto. Dicen dos cosas fundamentalmente. Señalan que se ha generado una vuelta precipitada a la actividad y sin las suficientes medidas de prevención y resguardo de los trabajadores. Y lo otro, que esto no fue coordinado con los trabajadores y que no participaron ni fueron convocados al diseño de este plan de retorno paso a paso. Gonzalo, no puedo no solo no compartir la opinión de la Central Unitaria de Trabajadores, evidentemente es la opinión de ellos, pero sí aclarar algo. La Central Unitaria de Trabajadores, así como las otras 3 centrales que tenemos en nuestro país, tuvieron reuniones tanto con la ministra del Trabajo como conmigo en las semanas previas para hablar del plan de desconfinamiento. Se recibió opiniones, nos juntamos con la Central Unitaria de Trabajadores no solo una vez, sino que en 2 oportunidades en el plazo de una semana,
Además, nos juntamos con las otras 3 centrales. Además, nos juntamos con el Foro Trabajadores-Empleadores, que reúne a las pymes, a los emprendedores, a 2 centrales sindicales. Por lo tanto, aquí pueden haber muchas críticas, pero lo que no se puede decir, porque no es correcto, es que aquí no hubo diálogo, en que aquí no se quiso conocer la opinión de los trabajadores, porque se convocó, se les pidió propuestas, algunos hicieron llegar propuestas, otros no hicieron llegar propuestas, pero aquí no ha habido ausencia de diálogo, aquí no ha habido ausencia de querer escuchar las opiniones del mundo, tanto de los trabajadores como del mundo de los empleados. Muy bien, muchísimas gracias, subsecretario, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Gonzalo. Que tenga buen día.